El 26 de agosto de 1983, Euskal Herria se inundó. Al principio nunca pensé que el asunto desembocaría en una tragedia tan grande. Murieron 43 personas y las pérdidas económicas fueron incalculables. El negocio de 100 años se iba a freír puñetas. El ver cómo se derrumbaba una casa y no poder hacer nada por las personas que estaban dentro. Me dijo un señor, el hijo del carnicero se ha ahogado. Le dije, es mi hermano. Los expertos aseguran que volverá a ocurrir. Un fenómeno meteorológico adverso de esa magnitud nos haría volver a sufrir. Desde luego que podrían volver a repetirse las inundaciones del 83. Lo veremos en La Caja Negra. El 26 de agosto de 1983, Euskal Herria se inundó. 43 personas perdieron la vida. Para que nos hagamos una idea, aquel día llovió tanto como para llenar 70 veces un pantano como este, el pantano de Ordunte. 3 tormentas consecutivas descargaron 1.500 millones de toneladas de agua. Aquel día se recogió en la capital vizcaína tanta cantidad de precipitación como se recoge en Vizcaya durante todo un año. Y lamentablemente no estábamos preparados. La ría del Nervión, aparentemente inofensiva, es un monstruo dormido que en el verano del 83 despertó con las lluvias y se tragó la ciudad. Una escena que se repitió en la ribera de los principales ríos de nuestro país. En Euskadi, la subida de las aguas arrebató la vida a 36 personas. Otras 7 perecieron en Iparralde. Las pérdidas económicas ascendieron a más de 3.000 millones de euros, unos 500.000 millones de pesetas de la época. Los expertos pronostican que, por efecto del cambio climático, habrá precipitaciones aún más torrenciales que las del 83. ¿Se pueden predecir estas tormentas? ¿Se han realizado las inversiones necesarias para prevenir las consecuencias de otra riada en los diferentes puntos de nuestra geografía identificados como los de más riesgo? ¿Por qué en los últimos 25 años ha aumentado la edificación en zonas potencialmente inundables? ¿Quién es el responsable? ¿Hemos aprendido realmente de la catástrofe del 83? Las respuestas en La Caja Negra. Desde luego que podrían volver a repetirse las inundaciones del 83 y probablemente han sucedido en el pasado, pero no existía nadie tomando el dato. Ima, ¿es vulnerable Euskadi a las inundaciones? Sí, es una zona comparable además a la zona de Levante, debido a una serie de características, ¿no? La principal sería, bueno, la proximidad a la costa, unida a las diferencias de cota, ¿no? En un espacio de pocos kilómetros pasamos de estar a 0 metros sobre el nivel del mar a estar a 1.400, 1.500 metros, y esto provoca que se generen, bueno, comúnmente tormentas. Euskadi es tierra de lluvias. Además, el carácter montañoso de nuestro país hace que los ríos sean potencialmente peligrosos. La combinación de la orografía y de la climatología representan una constante y continua amenaza. Sin embargo, parece que en los últimos inviernos, secos y suaves, nos lo han hecho olvidar. Bueno, tenemos un sistema hidrológico que está muy diferenciado en 2 partes. Tenemos la parte cantábrica, que son ríos que nacen en las montañas que están muy cerca de la costa y por tanto tienen unos recorridos muy cortos, bastante torrenciales, parecen ríos tranquilos, sin mucha agua, pero hay momentos concretos en los que una tromba, una lluvia torrencial, pues hace que cambien en horas, suban igual 2-3 metros la lámina de agua. Hay otras variables que hay que introducir, que son nuevas, que no estaban en el 83 encima de la mesa, como es el cambio climático. El cambio climático nos plantea unas incertidumbres diferentes de las que en el 83 había. Y en caso de inundaciones graves, ¿a quién le pedimos responsabilidades? ¿Al cambio climático
Muchas veces cuando se producen este tipo de problemas todo se asocia con el cambio climático, ¿no? Todo se explica con el cambio climático y de hecho muchas veces está claro que no es el responsable del cambio climático. Hay algunas obras que más que beneficios generan problemas y en vez de buscar responsabilidades concretas todo se explica con el cambio climático. Desde mi punto de vista se deberían aclarar estas cosas. A la hora de prevenir los riesgos de una nueva inundación, los expertos utilizan lo que llaman periodo de retorno. Se trata de un cálculo aproximado que ellos hacen del tiempo que puede tardar en producirse otra riada. Pero la frialdad de las cifras en ocasiones resta importancia al peligro que existe en diferentes puntos de Euskadi. Todos los edificatorios deben de estar colocados de tal forma que no les afecten las inundaciones que se producen ni cada 10, ni cada 100, ni cada 500 años. Trabajamos con periodos de recurrencia que dan muchísima seguridad. Muchas veces se interpreta mal el tema del periodo de retorno, ¿no? Se piensa que se pueden producir cada 500 años, ¿no? En este caso. El periodo de retorno da una idea de la probabilidad de que se vuelvan a producir. Hay que tener en cuenta que desde 1504, o sea, ya en los últimos 600 años se han producido solamente en Bilbao 39 inundaciones catastróficas. Los periodos de retorno hablan de cientos de años, pero los datos reales contradicen las estadísticas. Bilbao ha sufrido 39 inundaciones catastróficas desde el año 1504, una media de una inundación catastrófica cada 13 años. ¿Podemos vivir tranquilos sabiendo esto? Las inundaciones del 83 podrían repetirse, pero nunca de la misma manera. Como hemos dicho, son cuestiones estadísticas y también es verdad que se han ido haciendo trabajos y obras en diferentes puntos del territorio de tal forma que se ha mejorado la situación de los ríos y la situación de los usos en el entorno de los ríos desde el 83 hasta aquí. Por tanto, si volviese a caer de la misma manera, estaríamos mejor en cuanto a cómo nos hemos organizado. Sin embargo, la opinión de uno de los responsables de Protección Civil no es tan optimista. Unas inundaciones como las del año 83, con una precipitación como la que se produjo y una distribución en el tiempo y en el espacio como la que tuvo el año 83, yo creo que ahora mismo nos harían pasarlo mal. El 26 de agosto de 1983, en Bilbao creyeron vivir el diluvio universal. Lo que para algunos pueda parecer una exageración, para otros simplemente fue el principio de la tragedia. Pues en aquel momento lo primero que se recibió de madrugada, cerca de las 6 de la mañana, una llamada desde el interior de Guipúzcoa de un colaborador nuestro diciendo que había medido ya 150 litros por metro cuadrado y que seguía lloviendo. Bueno, ahí fue cuando se encendieron todas las alarmas, fue cuando se movilizó Protección Civil. Al principio nunca pensé que el asunto desembocaría en una tragedia tan grande, con 36 muertos, 50.000 trabajadores que se quedaron sin posibilidad de trabajar, con aquellas escenas terroríficas. Unas escenas a las que nadie daba crédito. La ciudad, en plena celebración de su Semana Grande, se encontraba bajo los efectos de un ambiente festivo. En pocas horas, Bilbao iba a pasar de la risa al llanto. Claro, la gente que iba con el chip en la cabeza de fiesta, de juerga, pues por 4 gotas, pues no iban a pensar que eso iba a tener la dimensión que tenía. La gente no era consciente de eso. Yo creo que aquello fue como una especie de cortina que de repente desaparecía la fiesta y aparecía lo que finalmente fue, ¿no? Una tragedia de unas dimensiones hasta ese momento imprevisibles. Yo me acuerdo muy bien que estaba de fiesta, porque eran fiestas de Bilbao, y era un viernes, era viernes de disfraces, y recuerdo que con otra serie de amigos, de compañeros de la radio, nos disfrazamos, además de miembros de un grupo punky. Entonces íbamos con unas mallas, con la cara pintada. De repente tomamos conciencia de que la cara se nos estaba emborronando, que llovía más de la cuenta y que igual nos teníamos que preocupar.
Cuando llamamos a la radio vimos que, bueno, que no había comunicaciones, que la cosa iba cada vez a peor y bueno, ya llegamos a la emisora y empezamos a calibrar cuál podía ser la dimensión de aquello y vimos que era una cosa muy grande, ¿no? Y muy horrible y que nos había tocado de lleno. Esas inundaciones fueron históricas, es decir, no existía constancia de unas inundaciones tan fuertes. Las más fuertes anteriores fueron el 14 de octubre del 53 y en esas se totalizaron alrededor de 320 litros en Oyarzun y en Tolosa. O sea, nunca se habían contabilizado 500 litros en un día. Entonces era imposible pensar que eso fuera a suceder. Hay quien dice que las inundaciones del 83 fueron una sucesión de 3 aguaceros torrenciales. ¿Podría ser esa la explicación, simple y llana? No es tan simple. O sea, el 83 lo que ocurrió fueron... Bueno, la mayor cantidad de agua cayó en el día 26 de agosto, en la Semana Grande de Bilbao, el día 26 y el día 27, ¿no? Sobre todo el día 26. Pero desde el día 22 de agosto ya había empezado a llover. El suelo estaba saturado, no era capaz de tragar más agua. Y el día 26 se produjo una situación meteorológica un poco curiosa. Ahí coincidió una masa de aire muy cálida que procedía primero del Sáhara, Baleares y que llegó hasta los Alpes. De los Alpes pasó al Golfo de Vizcaya, pero conservaba todas sus características térmicas, es decir, que venía muy caliente. En el Golfo de Vizcaya se llenó de humedad en las capas bajas y simultáneamente a 12.000 metros de altura se situó una masa que tenía 61 grados bajo cero, que venía desprendida del círculo polar. Y eso es completamente anormal, es que no se ha vuelto a dar en esta zona, pero eso no quiere decir que no se pueda volver a dar. El suelo no podía absorber la cantidad de agua y se generó muchísima escorrentía que coincidió aquí en Bilbao además con que el agua que había caído en las zonas altas de las cuencas llegó a la parte baja de Bilbao y es cuando cayó aquí y descargó la tormenta. O sea, coincidió con la descarga de la tormenta y la llegada del agua de las zonas altas, ¿no? Ya el viernes fue terrible. Y lo que pasaba era que la ría venía tan fuerte que el agua entraba por debajo de las arquetas. O sea, se levantaban las arquetas y entraba. Eso fue a las 4 de la tarde. Pero ya, a partir de ahí, ya fue terrible. Y a mí en concreto me mandaron allí cerquita del Arenal, concretamente lo que era la estación de tren de Santurce, la línea Bilbao-Santurce. Nosotros teníamos la misión en ese primer momento de evacuar a la gente de allí. Claro, vestidos de comparseros, pues era un poco difícil que nos creyeran, ¿no? Que nos creyeran y que nos hicieran caso, tuviéramos la suficiente autoridad. Nos avisaron de que el desbordamiento de la ría era prácticamente inminente y bueno, pues había que primero avisar a la gente. En la ribera avisábamos a la gente pues, que estaba en los bares, que estaba en las tiendas, avisarles pues, de lo que pasaba, pues porque la ría en ese momento, no recuerdo si sería sobre las 4 o 4 y media, no se había desbordado todavía. Hubo gente que se encontraba mal, pues gente impedida, que hubo que sacarle de los domicilios y llevarles a un lugar, pues digamos a salvo, ¿no? Un poco más alto, pues para que el agua no les pudiera coger. En poco tiempo el casco viejo se vio incomunicado del resto de la ciudad. Los vecinos miraban asombrados desde sus ventanas cómo subía el nivel del agua. Y fueron los comerciantes los primeros en notar los efectos de la crecida. Ya cuando llegamos a la tienda ya había como 1 metro de agua y se veía cómo bajaba el agua de Solocoeche. Nos metimos en la tienda y empezamos a sacar todo el género del casco del sótano, a bajarlo, a ponerlo encima de los mostradores y encima de la escalera. Y de repente, al cabo de media hora, 1 hora, empezaron a flotar los mostradores, que te estabas dando cuenta que todo el trabajo, el negocio de 100 años se iba a freír puñetas, o sea que se desaparecía. Escenas terroríficas de una pobre anciana que tenía, todo lo que tenía era una tiendecita con un sobrepiso en el que dormía y se la había llevado al río. ¿Y ahora qué hago yo? Esas tragedias humanas que vividas de cerca son las que dan la real dimensión de las cosas, más que los titulares y las noticias. El poder de la riada fue feroz, una fuerza temible y destructora que golpeó con indiferencia a ciudades y pueblos. En Guernica,
la familia Unzueta jamás olvidará el día que el río Oca reclamó su camino y arrebató la vida a uno de los suyos. Por el camino ya sabía casi lo que había pasado, porque a la altura de Murueta vi un coche parado y les dijo: oye, en Guernica, ¿qué ha pasado? Me dijo un señor: el hijo del carnicero se ha ahogado. Y le miro así, le miré y le dije: es mi hermano, es mi hermano. La familia Unzueta, natural de Busturia, eran los dueños de una carnicería en la guerniquesa Plaza Saraspe. Al llegar a Guernica pues me encontré la avería hecha. Una montaña de coches en la puerta de la carnicería, un mostrador de acero inoxidable de una carnicería se levanta 4 o 5 metros de donde estaba anclado, sube hasta el techo y al bajar hace un boquete de 3×4. Cuando entró tanta agua se hizo un remolino, al romperse el suelo de la carnicería se hizo un remolino y les absorbió a todos. Por increíble que parezca, la fuerza del agua provocó que el piso de la carnicería se hundiera. Casi todos los que estaban en el establecimiento cayeron al sótano, entre ellos el marido y el hijo de Begoña. Afortunadamente a mí me cogió la puerta al abrirse de golpe y quedé empotrada detrás de la puerta, pero aparte de algunas heridas, no caí al sótano. Yo no caí al sótano. Como se empotraron allí delante de la puerta, se empotraron bastantes coches, entre ellos el nuestro, y tuve que saltar por encima de los coches para salir a la calle y pedir auxilio y decirles cómo se había roto el piso, y cayeron todos al sótano. Pero claro, les tenía que decir por dónde había que ir para salvarles. Tuvimos que dar toda la vuelta a la manzana y entrar por un garaje. Primero salió la señora, después la otra señora que estaba medio muerta, después salió mi marido, pero al último le sacaron al hijo, que ya no respondía. Pienso que se dio un golpe en la nuca, pensamos, porque tenía ensangrentada, y también pensamos que igual se desnucó también. Hipótesis, nada más. En apenas unos minutos quedó sepultado entre los escombros de su negocio el pasado y el presente de la familia Unzueta. Nos encontramos que no teníamos carnicería, no teníamos coche, no teníamos nada, pero lo más importante fue que no tuvimos al hijo que queríamos. Antes de que llegara la calma y bajara el nivel de las aguas, Protección Civil, por aquel entonces un cuerpo de reciente creación, ya había puesto en marcha un improvisado dispositivo de salvamento. Realmente se improvisó. Realmente en aquellos momentos, en el año 83, se crean los centros de coordinación operativa, llevaban 2 o 3 meses funcionando y se tenía muy poca experiencia. Hubo bastante buena coordinación en la medida que le asignaron al Lehendakari en aquel momento la dirección de toda la emergencia, y todos los recursos que participaron fueron más o menos coordinados. Acordé con Felipe González que la dirección de todo el dispositivo, tanto de organizaciones estatales como de las autonómicas, estarían bajo mi mando. De manera que el gobierno vasco, y yo como presidente del gobierno vasco, tuve el mando supremo de todo, del ejército, de la Guardia Civil y de la incipiente Policía Autónoma y de las organizaciones de protección civil, etcétera. Me encargaron que estaría en el puente de Deusto, porque había allí un barco que se iba a romper amarras, y si se cogía el río abajo, podía romper el puente de Deusto. Entonces me encargaron que estaría en el puente de Deusto, porque había allí un barco que se iba a romper amarras, y si se cogía el río abajo, podía romper el puente de Deusto. Entonces me encargaron que estaría en el puente de Deusto, porque había allí un barco que se iba a romper amarras, y si se cogía el río abajo, podía romper el puente de Deusto. Entonces me encargaron que estaría en el puente de Deusto, porque había allí un barco que se iba a romper amarras, y si se cogía el río abajo, podía romper el puente de Deusto.
No fue así porque el consulado de Bilbao, se llamaba así el barco, se quedó varado y entonces hizo presa y fue mucho peor para Bilbao. El túnel de Balmasín, eso fue el domingo a la mañana. Tuve que llevar a 4 trabajadores, les pilló el agua aquí, entonces había que llevarles a Basauri. Y al cruzar el túnel de Balmasín, dirección Basauri, que es bajar, no sé, claro, estaba a oscuras, lo pasamos a oscuras. Es impresionante, no ves el final y no sabíamos si al final lo había cubierto el agua, había barro. Porque fue de día, si eso nos ocurre de noche, hubiese sido un desastre para Bilbao. Y de día pues nos dio tiempo a organizarnos y mucha gente pues se marchó. La imagen más dura de las inundaciones, pues ver a la gente impotente, llorar, que lo ha perdido, pues lo poco o lo mucho que tienen. Ver cómo el agua, que parece que es débil, lo que puede hacer y se puede llevar, lo puede transformar todo en cuestión de poco tiempo. Porque pasaban por el puente del Arenal, pasaban troncos, barriles de aceite, pero llenos, hasta vacas. Y fíjate, si nos hubiese pillado en ese trayecto, aunque es corto, ahí fuimos 4 personas, que después de sacarle Gargantúa, llevarle ya a la plaza circular, ahí nos sentamos y rompimos a llorar como niños. La imagen más dura, sin duda, para mí, fue el momento en el que vi en el barrio del Peñascal, como he comentado, ver a la gente llorando, intentando atrapar un inodoro que se les escapaba por la puerta de casa, que ya no había ni puerta. En la imagen en la que estoy yo recordando ahora mismo, a la gente llorando y abrazando a los niños, procurando que no se les escaparan de su lado. Para mí eso fue la imagen más dura. Lo más duro que me tocó vivir fue el ver cómo se derrumbaba una casa y no poder hacer nada por las personas que estaban dentro. Estuvimos viéndoles, intentando lanzarles cuerdas y no hubo nada que hacer. Estábamos ahí a 30 metros, iluminándoles con un cañón de luz, y vimos como la casa se derrumbaba, arrastrada por el agua, y luego no pudimos hacer nada por los habitantes. Luis Ramón nunca olvidará la imagen de la casa reducida a escombros, ni a sus ocupantes arrastrados por la riada. La madrugada del 26 al 27 fue dramática. Las carreteras estaban cortadas, gran parte de Vizcaya permaneció a oscuras y sin teléfono, y en medio de ese caos, Radio Bilbao fue la única emisora que consiguió emitir y acompañar a sus oyentes durante toda la noche. Yo creo que sobre todo lo que hicimos fue un trabajo para la comunidad, porque la televisión, y lo siento compañeros, pues es un lío y tienes que llevar equipos que necesitan mucha energía, y la radio funciona con pilas, es la ventaja que tiene. La imagen del bilbaíno pegado al transistor a pilas, y procurándose tener una buena provisión de pilas por si aquello iba más y no volvía la luz, la verdad es que estábamos asustados. La gente empezó a dar esos comunicados de avisos, gente que buscaba a otra gente y que utilizaban la radio como medio. ¿Quieres decir algo más? Pues yo lo único que quisiera saber, que tengo un hijo en San Sebastián y es que no puede oír. ¿Cómo se llama? Julián Javier Cuetos, está en Irún, la compañía tercera. Por favor, que transmitir el mensaje, que estamos toda la familia bien, que no se preocupe, y ahora también quisiera saber del que no sé si en San Sebastián nos han dicho que ha pasado mucho. Avisos como este se multiplicaron durante los días posteriores a la inundación y tranquilizaron a los que no podían comunicarse con sus familiares. La radio, además de convertirse en el altavoz para una población que necesitaba información útil, sirvió para llamar a la colaboración a todos los vascos. Aquí he visto mujeres, niños, hasta ancianos, con las botas
el casco, la pala, el picachón y la escoba. Pero lo que me llamó verdaderamente la atención y me pareció un hecho muy destacable es la actitud de la gente, de la gente de todo tipo, cómo colaboró todo el mundo, estuvieran donde estuvieran y fueran quienes fueran, pues codo con codo para ir a por palas, ir a por botas de agua, etcétera, y sacar el barro lo antes posible de las calles, sobre todo el casco viejo. Bueno, hay que empezar a limpiar Bilbao. Entonces hubo un equipo de concejales con las brigadas del ayuntamiento, se volcaron todos los contratistas de Vizcaya que habían trabajado para el ayuntamiento de una forma directa o indirecta, todos pusieron a su disposición sus máquinas, camiones, cavadoras y personal. Y empezamos por el casco viejo, calle por calle. Todo el mundo quería ayudar, todo el mundo estaba dispuesto a colaborar y de hecho así lo hicieron. El orgullo y la gran aportación fue la de la propia población, que se organizó, que trabajó generosamente día y noche y que permitió que se aliviaran las circunstancias más penosas del momento y se limpiaran lugares que estaban absolutamente embarrados, impracticables. Las tragedias a menudo muestran lo mejor de la condición humana, pero también lo peor, la cara y la cruz de la misma moneda. Pues había muchos furtivos que se metían en las tiendas, robaban, rompían escaparates de relojerías y joyerías, y hubo que hacer unos carnés para aquellos que todavía podían ir a sus casas, acompañados por la policía municipal y la Ertzaintza. En la peña no se podía pasar, lo que es ahora la calle Urazurrutia, estaba cortada por un árbol, había todo tipo de material que había arrastrado la ría y que impedía el paso de vehículos. Entonces ibas trepando por aquellos palos y aquellos tablones y todo lo que había, y lo que nos recibió fue un grupo de vecinos dándonos el alto, algunos con escopetas. Nos quedamos muy sorprendidos, nos dijeron que no había llegado ningún servicio de emergencia y que empezaba a haber pillaje. Aquí el pillaje es muy mal. Aquí hemos estado haciendo guardia 30 y 40 personas todas las noches porque era imposible si no contener la cosa. Tiendas no nos ha quedado ni una nos ha quedado. Aquel domingo tuvieron que tirar tiros también porque se llevaba la gente nevera de las casas y por ahí, que no eran suyas. Los más desaprensivos intentaron sacar tajada del caos y la confusión. Eran momentos difíciles en los que, además, la información que circulaba no ayudaba a que se calmaran los ánimos. Pues progresivamente esas noticias que iban llegando, ¿no? Un puente que se había roto, un edificio que se desmoronaba, una presa que podía desbordarse, causar una auténtica tragedia. De repente te llegaba la noticia de que Bermeo había desaparecido. Decías, no es posible. Hasta que ya se pudo conectar con Bermeo y ver que los daños eran muy graves, pero bueno, que no había desaparecido Bermeo, afortunadamente, ¿no? Efectivamente, Bermeo no había desaparecido, pero por el aspecto en el que quedó, muchos pensaron que poco había faltado. Fuimos a llevar medicación a Bermeo. Bermeo, la verdad que era desolador. Entrar en Bermeo y ver el casino es como si le hubiera caído una bomba, ¿no? Estaba destrozado, o sea, era impactante. Lo mismo que veías en Bilbao lo veías en Bermeo. Un aspecto que se repetía en muchos lugares de Euskadi. Tras la tempestad, vino la calma. Había llegado el momento de hacer balance de las pérdidas. Hombre, la empresa estaba prácticamente arrasada. Cuando entramos nos dimos cuenta que el nivel de las aguas dentro era de entre 1 metro y 75 centímetros. Y bueno, pues estaba toda la empresa inutilizada. No tuvimos remedio que coger, primeramente sacar toneladas y toneladas de barro y a continuación desmontar y volver a montar la empresa enteramente. Al día siguiente, pues todo esto era, pues donde la gente había estado disfrutando, todo esto no era nada más que hierros, barro. Había llevado animales, el agua se había llevado cisternas de camiones, peñascal, y
igual la más afectada. Llevábamos alimentos, algún tipo de medicación de alguien que no podía salir de su domicilio porque, si no recuerdo mal, el barro, las piedras, todo lo que arrastró el agua de la cantera, llegaron a tapar hasta el primer piso. La gente podía salir, en vez de por el portal, por el primer piso podía salir a la calle. La imagen más dura que recuerdo de las inundaciones posiblemente fue cuando llegamos al barrio del Peñascal y vimos que la carretera del Peñascal, lo que es la calle central del barrio, parecía que no había pasado nada, que estaba asfaltado. En realidad lo que sucedía era que las minas del Peñascal, bueno, con la corriente de agua se habían venido abajo y cubrían totalmente la calle en una altura de 2-3 metros. Pero era como casi grava, es decir, piedra grande, gorda, pero tampoco pedrusco, ¿no? Entonces tú podías caminar encima y lo que veías era pues la chimenea, por ejemplo, la salida del escape de un camión. Tú sabías que el camión estaba debajo, en las piedras, pero veías la chimenea, ¿no? La estampa del Peñascal era esperpéntica. El barrio entero quedó sepultado bajo un mar de piedras. Los vecinos tuvieron que entrar en sus viviendas directamente a través de las ventanas del primer piso, porque los portales habían desaparecido. A la hora de hacer balance de la tragedia, la desolación fue total. Una de las primeras preocupaciones que tuvimos fue que las atenciones se produjeran con inmediatez, con urgencia. Porque es muy común en estos tipos de problemas que se establezcan ayudas pero que tardan en llegar, ¿no? Allí se atendió con medidas extraordinarias de emergencia a la gente inmediatamente. Las ayudas económicas llegaron, pero los comerciantes las consideraron insuficientes. Los que tenían asegurado su negocio dirigieron sus reclamaciones a las compañías de seguros. En hechos de esta naturaleza, las aseguradoras, el papel de las aseguradoras se limita a ser corresponsal de lo que se llama el organismo, el Consorcio de Compensación de Seguros, que es un organismo dependiente del Ministerio de Economía. Yo los seguros, esto depende del consorcio, que es del Estado. Porque ellos en todas las pólizas, cuando pagas una parte al seguro y otra parte es para el consorcio. Ellos los seguros se limpian las manos, ellos no tienen que pagar el Estado. Es cuando se declara zona catastrófica. Un juez, que me parece, antes muy seguro, pero que era Belloc, que ahora está el alcalde de Zaragoza, creo que fuese, y declararon mitad lluvias torrenciales y mitad inundaciones, para no pagar los intereses. Los comerciantes tuvieron problemas con los seguros por estar cerca del cauce, pues que había dificultades para agarrarse a los seguros de las pólizas que tenían. Pero luego como se hizo catástrofe, pues creo que eso lo arreglaron y tuvieron ayudas. En el seguro, si estás a menos de 300 metros de un río, tienes que pagar una prima especial que no la tenía nadie. A mí me faltaba 1 metro para llegar a esos 300 metros. Entonces del seguro me hicieron una detracción del 40%. Y eso que eran 40 millones de pesetas. Esos 40 millones de pesetas me tardaron en pagar 10 años después. Las personas reclaman lo que creen que es suyo, pero nuestro negocio se basa en un contrato. Es un negocio en el que pagamos, indemnizamos lo que tenemos que indemnizar. Esto evidentemente no es una ONG. Nosotros litigamos contra el Estado, porque como declararon mitad lluvias torrenciales, mitad inundaciones, no teníamos derecho, y además no quisieron reconocer que el culpable fue el Estado por no estar dragado la ría. Se pierde la carnicería, se pierde el coche, en aquel momento no había seguro, tienen que empezar de cero, el padre tiene una lesión en el hombro que no ha podido trabajar como Dios manda desde entonces. Hay que empezar de cero, hay que montar otra carnicería, los padres quieren seguir luchando. La desgracia, creo que eso nos unió más y nos hizo más grandes a todos nos hizo más una piña a la familia. Sí, hubo algún comerciante que tuvo que cerrar, pequeños, muchos, los pequeños muchísimos. Y de los grandes, pues no, porque las familias pues, normalmente pues estaban capitalizados, entonces la gente podría aguantar, pero con mucho esfuerzo. No, las instituciones que
Hombre, yo siempre hemos dicho la palabra, hombre, si nos hubiesen dado, pero si 500 millones es una tontería, con 500 millones de pesetas que vale un frontón en cualquier pueblo, pues, aquí nos hubiesen puesto, hubiera sido una maravilla para nosotros, creo que va. Creo que las inundaciones, pues dentro de la desgracia, nos ayudó a hacer un gasto muy importante y mejorar Bilbao. Las inundaciones reactivaron el casco viejo y los comerciantes pues estaban contentos. La reconstrucción fue un proceso lento. Miles de familias tuvieron que empezar de cero. Algunos no pudieron regresar a su domicilio. Otros nunca volvieron a ver a sus familiares con vida. Una tragedia imposible de olvidar, sobre todo porque puede volver a repetirse en cualquier momento. El día a día demuestra que los desastres naturales siempre nos pillan desprevenidos. Los datos, además, no ayudan a que nos sintamos tranquilos. En los últimos 5 siglos, en Euskadi ha habido una gran inundación cada 13 años. Habrá quien no crea en estadísticas, pero ni el más descreído puede negar que las catástrofes, por desgracia, forman parte de nuestro futuro. Nos encontramos en Basauri, en el puente de la avenida de los Gudaris, sobre el Nervión. La Agencia Vasca del Agua tiene prevista una obra para eliminar los pilares de este puente y evitar así su taponamiento en caso de crecida del río. Estamos en un lugar que los expertos llaman un punto negro. ¿Cuántos puntos negros susceptibles de inundarse tenemos en Euskadi? En Euskadi tenemos más de 100. Solamente en Vizcaya hay aproximadamente unos 60, algo más de 60. En Guipúzcoa unos 40 y pocos. Y solamente en el Zadorra, en Álava, tenemos unos 20 aproximadamente. Son puntos que generan problemas de cortes de carretera, de pérdidas económicas, de posibles pérdidas humanas, podrían causar, ¿no? Que afectan a viviendas y demás. El departamento tiene un programa de inversiones. En este momento la Agencia Vasca del Agua, recién creada en enero y en la que participamos el Gobierno y las Diputaciones, tenemos un programa de inversiones que por lo que es la parte del Gobierno vasco, de unos 30 millones al año, 30 millones de euros al año, para prevención de inundaciones, para hacer diferentes tipos de obras, para eliminar puntos negros. Hay infraestructuras hechas desde el año 83, se han hecho en diferentes ríos, diferentes obras. Lo que yo no estoy muy segura es si han servido para paliar inundaciones o no. En algunos casos se dice que sí, porque no se han vuelto a producir inundaciones. El problema es que en muchos casos no ha llovido tanto como cuando se produjeron inundaciones, ¿no? El País publicó en octubre de 2006 que el gobierno central financiará unos tubos de desagüe gigantes de 3 kilómetros desde Bolueta hasta Olabeaga. El diario afirma que estos tubos serán la base de la prevención de futuras inundaciones en Bilbao. Sin embargo, el gobierno vasco no lo tiene tan claro. Los túneles en este momento se están reestudiando. Es una propuesta, no es un proyecto, es un estudio dentro de una batería de posibles soluciones y se están reestudiando para ver si es esa la mejor actuación posible. Tienen 12 metros de diámetro, una longitud de unos 3,5 kilómetros y la idea es hacer paliar un poco, ¿no? los efectos de las inundaciones. En principio, bueno, no tienen por qué no servir. O sea, es difícil atascar una tubería de 12 metros de diámetro, pero al final un árbol que te pone en la mitad y te puede agarrar. Entonces, no sé qué sería mejor si el remedio que la enfermedad. Lo que ocurre es que podrían generar cierta sensación de seguridad
quizás un poco falsa, ¿no? Porque, o sea, evitar las inundaciones, no se van a poder evitar, porque al final el río tiene unos momentos en los que sale, desborda, y si su camino está, o sea, la llanura de inundación está ocupada, esas zonas se van a volver a inundar. Este es el mapa de las inundaciones de Bilbao en 1983. Según un estudio encargado por la Diputación de Vizcaya a la empresa Saitec, estos serían los efectos que unas precipitaciones como las de aquel año tendrían sobre la capital vizcaína ahora mismo, después de todas las obras que ya se han realizado. ¿No se puede proyectar una infraestructura que realmente tranquilice a la población? Lo que sí que se ha hecho es trabajar en los ríos, trabajar en las márgenes de los ríos, ampliando su sección. Ampliamos la sección de tal forma que permitimos que entre más agua en un momento de avenida. Hicimos unas obras muy importantes en el Gobierno Vasco, Ayuntamiento y Diputación en La Peña, para que se abriera otra riada, el río tendría salida libre y no habría aquella curva famosa que os he dicho de los automóviles, que allá había pues miles de automóviles. Estamos en La Peña, que fue uno de los barrios más afectados por las inundaciones del 83. Aquí hubo obras importantes a partir de ese momento, como por ejemplo desviar hasta 30 metros el cauce de la ría y desarrollar esta serie de obras. ¿Esto está bien construido ahora? ¿Está mejorado? Sí, comparando con la situación del 83 ha mejorado considerablemente porque se ha aumentado la capacidad de absorción de una posible avenida, ¿no? Entonces, bueno, es esperable que los posibles efectos hayan disminuido considerablemente en esta zona. Eso no quita para que aguas abajo, claro, aguas abajo la ría se mantiene tal y como estaba entonces, ¿no? Entonces, la cantidad de agua que pasaría por aquí no llegaría al nivel que alcanzó en el 83, pero llegando a los puntos más abajo, bueno, las consecuencias habría que ver. El peligro sigue latente en el casco viejo. En el año 1983 las aguas llegaron hasta esa marca. Cuesta imaginar a día de hoy que algo así ocurriera, pero lo peor de todo es que podría volver a pasar. Por muchas obras y actuaciones que se hayan acometido en los diversos puntos negros de la ría de Bilbao, se calcula que estos serían los efectos en el casco viejo de una riada como la de la catástrofe del 83. El casco viejo de Bilbao es una zona que está en una cota muy baja y que es parte de lo que era la llanura, originalmente la llanura de inundación del río Nervión, y por tanto pues es una zona preocupante porque además tiene una gran densidad de población. Se han hecho las cosas suficientemente bien para que eso no va a ocurrir. Hablan que después de igual de 200 años que podría haber otra de estas, pero en estos momentos yo creo que las cosas se hicieron bien y creo que Bilbao está consolidado para que no ocurra otra cosa de estas. Puede que los más agoreros tengan razones de sobra para predecir nuevos desastres. José Mari Garmendia, empresario guipuzcoano, ha sufrido en sus carnes 2 inundaciones catastróficas. 9 años más tarde, el 23 de junio del 92, tuvimos unas inundaciones para nosotros tan graves como aquellas del 26 de agosto del 83. En ese día las inundaciones fueron así como muy localizadas, muy puntuales, y nos costó más recuperarnos de esta segunda tragedia. En cualquier sitio, estamos quitándole sitio a los ríos nosotros, los humanos, digamos, los usos humanos. Por tanto, en cualquier sitio se puede generar un problema de este tipo. Lo que tenemos que hacer es no generar más de los que ya hemos heredado. Sin embargo, los hechos muestran que nuestro modo de vida tiende a generar cada vez más y más puntos negros. El barrio de Zorrozorre tiene actualmente 500 vecinos, pero aquí van a construir más de 5.000 viviendas. ¿Es buena idea construir tantas viviendas en esta zona? Bueno, existe un mapa de zonas inundables, es de 2007, hecho por la Dirección de Aguas del Gobierno Vasco, ¿no? Y existen unos criterios de usos del suelo en base a los mapas de inundabilidad. De acuerdo con los mapas de inundabilidad, la zona de Zorrozorre es inundable para un periodo de retorno de 100 años. Y de acuerdo con el criterio de usos del suelo, en una zona no urbanizada, con un periodo de retorno de 100 años, se supone que no se
debería construir. En este caso lo que se hace precisamente es, con la apertura del canal de Deusto y con algunas otras medidas, conseguir que el riesgo de inundación en esa zona disminuya de una manera ya aceptable. Los expertos manejan variables que son teóricas. El gobierno vasco considera que la apertura del canal disminuiría el riesgo para los futuros habitantes de la isla de Zorrozaurre a unos niveles aceptables. Y hay quien piensa que riesgo aceptable no es un término demasiado tranquilizador. Desde mi punto de vista, lo que se debía hacer, ya que se ha tomado la decisión de construir esas 5.000 viviendas, es por lo menos decir a las personas que van a vivir ahí el peligro que corren, ¿no? Que es una zona inundable y... En Bilbao, la zona del Arenal, precisamente una de las que más se inundó en el año 83, se ha construido un parking de 5 plantas subterráneo cuyo fondo está más allá del lecho mismo de la ría. ¿Ese tipo de obras pueden ser peligrosas en caso de inundación? Sí, porque en caso de inundación nosotros lo que vemos es el agua superficial, ¿no? Los ríos. Hay una parte que va por debajo del terreno, que son las aguas subterráneas, y que en las zonas aluviales, en las zonas cercanas a los ríos, hay aguas subterráneas. Al hacer un garaje subterráneo, una serie de garajes subterráneos, además de 5 plantas por debajo, al lado del río, se está generando una influencia en el aporte, ¿no? En la entrada de agua subterránea al río, y estás justo poniendo los garajes en la mitad del camino, en la mitad del agua. Es como si meterlos prácticamente en una piscina. Por mucho que se pongan límites, por mucho que se ponga cemento o que se intente impermeabilizar la zona, nada es impermeable. Al final es cuestión de tiempo y el agua termina entrando. A muchos les costará creer que se haya realizado una obra de este tipo en una zona inundable después de lo sucedido hace 25 años. ¿Hemos realmente aprendido algo de la catástrofe del 83? ¿Estamos preparados para la llegada de otra riada? Del año 83 aprendieron muchas cosas. Ahora mismo tenemos una red de control de los ríos muy intensa, en la cual se establecen unos umbrales de alerta y de alarma que nos avisan automáticamente las 24 horas del día, los 365 días del año, de que entramos en situación de riesgo. Hoy en día los voluntarios de la DIA, el voluntariado sigue igual que antes. Lo que cambia son los medios. Hay otras maneras igual de avisar a la gente de que esto puede ocurrir, ¿no? Entonces, igual se le puede avisar antes. Hace 25 años no teníamos los medios para avisar a la población de cómo se puede avisar ahora, ¿no? Las inundaciones del 83 fueron como una voz de alarma, ¿no? Como un toque de atención muy fuerte, y lamentablemente con pérdidas de vidas humanas también, que hizo reaccionar a todas las instituciones. Lo que se hizo a partir del 83, definir un plan de inundaciones donde se encuentran todos esos puntos negros y definir una estrategia de ordenación del territorio de tal forma que los usos más sensibles tienen que estar siempre en las zonas más seguras. Se achacó la gravedad de los efectos a la especulación urbana que había hecho que se urbanizaran y se hicieran viviendas y fábricas en zonas inundables. Pero bueno, y me parece a mí que esa situación está muy agravada hoy en día. Lo que se debería hacer es cambiar de filosofía, ¿no? El no seguir construyendo en los cauces de los ríos, intentar hacer una ordenación del territorio protegiendo el río y sacando del río todo, ¿no? O sea, la industria, el desarrollo económico, el urbanismo, las casas, etcétera, ¿no? Cada vez que oigo llover yo suelo estar de miedo en la cama. Ya pienso en que otra vez estamos con el agua al cuello. Ante una situación como la del 83, ahora mismo yo entiendo que lo volveríamos a pasar mal. Un fenómeno meteorológico adverso de esa magnitud nos haría volver a sufrir.
Los ríos siempre han sido fuente de riqueza para los pobladores de sus riberas. El Nervión ha sido la columna vertebral de la economía para los vizcaínos, el Urumea para los guipuzcoanos y el Zadorra para los alaveses. Pero el río no regala nada sin pedir algo a cambio. Nos atrevemos a vivir aquí, en su cauce, por donde él pasa, y cada 25, 50 o 100 años, el río reclama lo que es suyo. ¿Cuándo será la próxima vez? Soy uno de los niños que estuvo en el colegio aquel de Ortuella que explotó. De mi clase nos salvamos 4.